Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Méndez y te doy la bienvenida a este Tiliche Teológico. Te invito a leer la palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, leemos lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por otra parte, en Génesis, capítulo 6, versículo 6, leemos lo siguiente. Y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Sin lugar a dudas, estos dos pasajes que acabo de leer representan una contradicción bíblica. Y cuando una contradicción bíblica aparece, los ateos proselitistas o aquellos que quieren denostar al texto bíblico se empeñan en deslegitimar la Biblia debido a estas contradicciones. Por otra parte, los creyentes se van a esmerar en tratar de demostrarnos que eso no es una contradicción, que son contextos distintos, que es por un vicio de traducción, que Génesis 6 se refiere a un antropomorfismo y que el libro de Números nos presenta la naturaleza perfecta de Dios. Pero tanto unos, los denostadores de la Biblia, como otros, los fans del texto bíblico, se equivocan. Se equivocan porque parten del presupuesto de que la contradicción es algo malo. Y cualquier ser humano que haya pisado este planeta sabe por dura experiencia propia que la contradicción es algo inherente a nuestra condición humana. Una condición humana que también se ve reflejada en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque tenemos que entender históricamente cómo llegó el texto bíblico a nosotros. Definitivamente no cayó del cielo y Dios no lo dictó letra por letra a Moisés y a los apóstoles. El texto bíblico es un producto histórico, cultural. Tardó más de 7 siglos en terminar de formarse. Está escrito por muchísimas personas en contextos distintos, con geografías distintas. Tenemos testimonios de hombres, tenemos testimonios de mujeres, de niños, de ancianos, en un amplio espectro de tiempo y espacio. Por lo tanto, es completamente normal que un documento que se formó con estas características culturales tenga en su interior contradicciones. ¿Por qué? Porque con las contradicciones, la Biblia nos enseña que no todos tenemos el mismo pensamiento. No todos tenemos la misma imagen de Dios, no vemos de la misma forma el mundo, no entendemos todos de la misma forma el amor ni ninguna otra cosa de esta vida. Por lo tanto, personalmente, yo amo las contradicciones de la Biblia y considero que las contradicciones de la Biblia son el principal motor que a mí me hace seguir siendo un gran fan de este libro. ¿Por qué? Porque con sus diversas contradicciones, la Biblia nos presenta algo que quiero denominar como disidencia de pensamiento. La disidencia de pensamiento es ese reconocimiento que debemos de tener entre nosotros de poder pensar distinto a los demás, poder pensar por nosotros mismos y poder pensar también en contradicción con otras personas. No tenemos por qué pensar igual, no tenemos por qué ser solamente de un mismo sentir y vivir en una completa homogeneidad. Eso, en realidad, es lo que caracteriza al pensamiento sectario, cuando todos piensan igual y hay quien le añade, entonces nadie está pensando. Particularmente,
Cuando yo me encuentro con que la Biblia en un versículo dice una cosa y en otro versículo dice otra cosa, me encanta, porque me doy cuenta entonces que la pluralidad de ideas, perspectivas, autores, sentimientos que están plasmados en este documento son plenamente honestos. La Biblia, con sus contradicciones, nos da una gran lección de honestidad, pero también nos permite entender algo. Si todas esas voces tan contradictorias como la de Números y en contraposición con la que encontramos en el relato de Génesis, nos están dando visiones distintas de Dios y sin embargo, cada una de esas voces encuentra un espacio en las páginas de la Biblia, eso para mí es la mejor metáfora de una sociedad democrática, en donde todos podemos tener un pensamiento individual y particular y sin embargo formar parte del mismo territorio, en este caso de la Biblia o en el caso de nosotros de una misma ciudad, de una misma nación o en esta época globalizada de este mismo planeta. La disidencia de pensamiento de la Biblia, por lo tanto, es un manifiesto político. En esta época de redes sociales, en donde se trata mediante memes de estandarizar no solamente el pensamiento, sino también las emociones, porque eso que tú sientes seguramente ya está en un meme. Esa experiencia que tú viviste, hay un meme perfecto que la refleja. ¿Qué significa eso? Que los memes se están comiendo nuestra realidad. Y al final esto va a terminar siendo un mal meme. De tal manera que cuando nos acercamos a la Biblia y podemos entender que Pedro pensaba de una manera y Pablo pensaba de otra manera y se enfrentaron duramente allí en una cena, que el libro de Génesis ve la creación desde una perspectiva y que el Evangelio de Juan nos presenta algo semejante pero sin duda distinto a lo que encontramos en Génesis y sin embargo todos ellos forman parte del mismo territorio de la Biblia, podemos entender el gran mensaje bíblico para nuestra sociedad actual. Puedes pensar distinto, puedes vivir distinto, puedes tener experiencias, emociones distintas a las demás personas. No tienes por qué estandarizarte, no tienes por qué volverte parte de un algoritmo. Puedes ejercer una libertad de creencia o de descreencia si es que no tienes fe y sin embargo tener el mismo derecho de pertenecer a esta sociedad. Entonces, a mí me encantan las contradicciones de la Biblia porque es una manifestación clara de esto tan necesario en nuestra orwelliana sociedad, la disidencia de pensamiento. Así decía Immanuel Kant, uno de los teóricos de la Ilustración. Atrévete a pensar por ti mismo.